Entonces, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre es Alison Dayana Guerrero Orjuela. Vale, perfecto. En este momento, ¿en qué lugar estás trabajando? Estoy trabajando en la Fundación Cardioinfantil. Listo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como fisioterapeuta en rehabilitación cardíaca? Bueno, pues antes de graduarme en mi práctica clínica de 10º semestre, estuve pues también acá en la Fundación Cardioinfantil. Aquí pues se tiene la modalidad de terapia física y rehabilitación cardíaca. Estuve entrenándome durante 2 meses en rehabilitación cardíaca. Actualmente llevo desde abril, prácticamente como 6 meses, ya trabajando formalmente con la cardio. Mm, Entré pues hacia la parte de terapia física y luego se dio la oportunidad de continuar con rehabilitación cardíaca por lo que ya estaba entrenada. Pues aquí he tenido la oportunidad de hacer parte de las fisios que trabajan en rehabilitación cardíaca fase 1, que es la que se hace de manera intrahospitalaria. Trabajo con paciente adulto y pediátrico, tanto en el área de hospitalización como en la unidad de cuidado intensivo. Desde allí pues también se verifica que pacientes entran a la fase 2. En fase 2 he tenido la oportunidad de trabajar rehabilitación cardíaca virtual con los grupos que se manejan pues virtual, y en presencial hasta ahora me estoy entrenando nuevamente. ¿Listo? Sí tienen pues como algo de diferencia porque el ambiente pues en fase 2, que es el de ambulatorios como tal, pues el ambiente es muchísimo más controlado. ¿Mm? Ok, Pero las sesiones pues tienen el mismo objetivo. vale. Que me he dado cuenta, por ejemplo, acá en la cardio se trabaja muy de la mano, o sea, es un proceso muy interdisciplinario. Eh, Aquí pues uno tiene la oportunidad de trabajar con fisiatría, cardiología, electrofisiología, cirugía cardiovascular periférica y por supuesto con enfermería. También se trabaja mucho con terapia ocupacional en el área de rehabilitación cardíaca. Vale, perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos que manejan en esta rehabilitación cardíaca? Bueno, digamos que acá es un programa, creo yo, muy bien estructurado, por lo que le comentaba, es de manera interdisciplinaria. Entonces, lo que buscamos nosotros, como nuestro objetivo principal, pues es la salud cardiovascular del paciente, ¿cierto? Como ese acondicionamiento cardiovascular. Para ese paciente pues con afecciones cardíacas, con enfermedades vasculares periféricas, incluso pues los chiquitos que vienen con enfermedades congénitas, perdón, los pacienticos pues que ya entran a su proceso quirúrgico, entonces estamos en el pre y en el posoperatorio, ¿listo? Ujú. Y pues digamos que este acondicionamiento cardiovascular básicamente va enfocado es para mantener un nivel funcional del paciente, ¿sí? Para que pues posterior a la hospitalización y posterior a esa fase 2 que él hace, ¿cierto? Pues este paciente sea funcional, uno, y se pueda reintegrar pues a sus actividades sociales como tal. Entonces, digamos que primero se hace una parte educativa tanto al paciente y al familiar. Aquí se habla con el paciente acerca de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, por ejemplo, se habla con el paciente y a partir de preguntas, pues se van sacando conclusiones. Entonces se hablan con ellos de el estrés, del tabaquismo, del alcoholismo, eh, del sedentarismo, de otras comorbilidades que pues como alteran esa salud cardiovascular, y también pues factores de riesgo no modificables como por ejemplo pues que sean hombres,
o las mujeres mayores de 45 años, o ya que tengan historial cardiovascular, entonces se les va como indagando y así mismo con las respuestas que nos dan los pacientes y su familia empezamos el tema de educación. Entonces se les empieza a hablar de hábitos de vida saludable, de nutrición, digamos que nosotros tenemos una guía y se les da un brochazo de cómo es la nutrición para un paciente cardiovascular. Entonces es muy diferente la nutrición para un paciente con síncope a un paciente que está en una falla cardíaca descompensada, ¿sí? Es diferente, entonces eso lo tenemos que conocer. Sin embargo, pues también nutrición está ahí de la mano, ¿cierto? Y la parte de enfermería de falla cardíaca, ellos también dan como esos ítems importantes sobre nutrición. Se les habla claramente desde fisioterapia, pues de actividad física, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y pues hay que tener muy en cuenta la patología del paciente, ¿no? Siempre en la actividad física se les hace mucho énfasis en cuando salen de la hospitalización. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que no son aptos para fase 2. Entonces se le da otro tipo de recomendaciones de actividad física de más baja intensidad, ¿sí? Okay, sí, señora. Entonces, por ejemplo, ellos se empiezan ya cuando están afuera, ¿no? Con las caminatas, trayectos cortos, ya entonces después trayectos largos, ya podemos iniciar el empinado. Pero todo eso, pues en relación con la condición del paciente y con los controles que tengan médicos, por ejemplo, después de un tratamiento o después de un procedimiento quirúrgico. Entonces eso realmente así se ve como muy bien la prescripción del ejercicio, pero basado realmente en la condición del paciente, ¿sí? No, como que no se generaliza tanto. Ok, perfecto. También se les da como algo acerca de la importancia de los medicamentos, ¿sí? Se les da como esas recomendaciones, porque muchos de ellos ingresan porque no se adecuaron a los medicamentos, o sea, no los toman, ¿no es? Entonces, eso también se les recuerda mucho a ellos. Pacientes que son anticoagulados, por ejemplo, el uso de warfarina, también nosotros damos esa parte educativa de cómo es, por ejemplo, la alimentación usando la warfarina. Okay. Y digamos que la educación al paciente con falla cardíaca, también se mira, nosotros tenemos un plan de autochequeo para el control de la insuficiencia cardíaca. Uno lo encuentra incluso por internet, es de la American Heart Association. Okay, y ahí sí. se les da, se tienen en cuenta como signos y síntomas de alarma que se les dice al paciente. Incluso muchos de ellos los conocen porque por eso llegan a la hospitalización, ¿sí? Entonces, cuando tienen 3 o más de esos signos o síntomas, pues deben acudir por urgencia, ¿sí? Pero si no, pues ya uno les sigue diciendo pues las recomendaciones, lo de hábitos de vida saludables, el control del peso, porque eso es muy importante en un paciente con falla cardíaca, lo de los medicamentos, la dieta baja en sodio, que también es fundamental para un paciente en falla cardíaca, y por supuesto las citas de seguimiento. Siempre se les hace como mucho énfasis en eso. Vale, sí, señora. Bueno, entonces, la parte de educación, lo que hablábamos de pues el acondicionamiento cardiovascular para mejorar esa función de corazón y pulmón. Entonces nosotros durante las sesiones estamos muy pendientes de los signos vitales, si el paciente presenta fatiga, disnea, dolor, palpitaciones, ¿listo? Entonces, digamos que ahí vamos mirando cómo es acondicionamiento cardiovascular. Y pues todo llevado a reintegrar ese paciente en su entorno social y que pues finalmente sea funcional, ¿sí? Sea funcional, independiente, y uno se da cuenta que eso influye muchísimo en la salud mental del paciente. O sea, porque claro,
el no poder hacer sus actividades de la vida diaria de una manera óptima, porque no sé, camina hasta la cocina y ya está supremamente fatigado, sube un piso y está totalmente fatigado, o el hecho de amarrarse los zapatos, ¿sí? Cosas como esas que no los dejan como ser de alguna manera. Sí, claro. Em, Te iba a preguntar como qué tipos de ejercicios, yo pues me acabas de contar todas las estrategias que se utilizan en conjunto, pero como fisioterapeuta, además de la prescripción, ¿utilizan ejercicios terapéuticos en esta rehabilitación cardíaca? Te pongo un ejemplo. Nosotros en este momento estamos viendo unas técnicas, digamos, de movilización de secreciones, el GOLD, el de DA, que es drenaje autógeno. Entonces, pues nos gustaría saber como cuáles son las que más estás como utilizando en este momento de esas estrategias. Listo. Digamos que en la parte de ejercicio terapéutico, sí. Las que su merced me nombra son un poquito enfocadas más a terapia respiratoria. Y en la cardio hay terapeutas físicos, los que hacen rehabilitación cardíaca y aparte es terapia respiratoria. Entonces digamos que con esas técnicas nosotros no nada. Ok, Lo sí, único que señora. sí hacemos y que es súper importante son pues los ejercicios respiratorios. Se les enseña a los pacientes la respiración diafragmática, a usar el incentivo respiratorio. Nosotros dirigimos toda la parte durante las sesiones de movilidad articular dependiendo pues del estado del paciente, si es activa, asistida, pasiva. Sí, señora. Nosotros tenemos un protocolo. Entonces, pues aquí también usamos toda la parte de, perdón, espérenme un momentito, Tranquila. está afuera. La parte de movilidad articular. Incluimos en los pasos más avanzados del protocolo, incluimos ya el tema de fortalecimiento con banda, la deambulación, Ujú. pero así como ya más hacia la parte respiratoria como tal, de esos ejercicios no. Vale, sí, señora. Además, te quería preguntar cómo evalúan el progreso y se genera un plan de tratamiento en los pacientes de la rehabilitación cardíaca. ¿Cómo se evalúa el progreso? Bueno, como le comentaba, nosotros tenemos un protocolo. Ese protocolo tiene 6 pasos. Entonces, dependiendo la condición del paciente, los soportes hemodinámicos que tenga, el estado de alertamiento, incluso la colaboración del paciente, pues vamos viendo su progresión cuando avanzamos cada paso de ese protocolo. Entonces, por ejemplo, en el paso 1 nosotros trabajamos con el paciente acostado. Entonces son esos pacientes que están en el primer día de posoperatorio en la UCI, o son esos pacientes con esa falla cardíaca descompensada, que están muy matizados, con mucha disnea, mucha fatiga y demás. Los pacientes se trabajan en cama, se hacen ejercicios respiratorios, se les incluye movilidad articular solo de miembros superiores, se trabaja a bajas repeticiones, por ejemplo 5. Ya en el paso 2, entonces ya aparte de eso, ya se empieza a trabajar movilizaciones de 4 extremidades combinadas con esos ejercicios respiratorios. También se propone el trabajo con cicloergómetro, entonces se lleva de 5 a 10 minutos con cicloergómetro. Estos pacientes se trabajan ya sentaditos y ya cuando uno los ve, digamos, no sé, que la falla cardíaca se está empezando a compensar, por ejemplo, o que el paciente, no sé, tiene enfermedad multivasa, enfermedad coronaria multivasa, pero el paciente es un paciente que hemodinámicamente está estable, los signos están estables, el paciente
es muy funcional, pues incluso se puede llevar hasta una marcha estática, ¿sí? Ujú. Acá el protocolo es como muy conservador. Los pacientes, por ejemplo, prequirúrgicos, siempre se tiene como, así el paciente sea sumamente funcional, yo no lo voy a sacar a caminar de una porque los pacientes son muy silenciosos. ¿Mm? Sí, Y puede señora. haber algo que detone y entonces podemos generar un infarto, accidente cerebrovascular, etcétera. Bueno, Vale. entonces, bueno, el paso 3 que nosotros hacemos es lo anterior y ya se empiezan a hacer movilizaciones en máximos rangos, a excepción de los pacientes que están en un posoperatorio, porque pues no le vamos a ir a, mejor dicho, a llevar los brazos hacia atrás a un paciente con una esternotomía. ¿Mm? Ujú. Entonces, ni modo. Y empieza a incluir en ese paso 3 el fortalecimiento, por ejemplo, de miembros superiores con una banda, con un teraban, pero una tensión leve. Ok, ¿Mm? sí, Y señora. aquí empezamos a incluir deambulación aproximadamente 35 metros. Entonces, si el paciente me va tolerando, yo sé, y sus signos se comportan estables, digamos que todo es como muy a tolerancia del paciente. Si bien se le tiene que exigir, pues uno tiene que estar muy pendiente de esos signos vitales, si se puede, o no, por ejemplo, deambular una vuelta más, serían más metros, ¿sí? Ujú. Sí, señora. Entonces ya lo podríamos llevar a un P4, un paso 4, que es pues, lo que le comentaba anteriormente, pero la deambulación va de 60 a 100 metros. Ok. En el paso 5 se hacen de 100 a 200 metros y se incluye ya entrenamiento en escaleras. Entonces, hasta eso nosotros como que ayudamos a ese paciente otra vez a, a cosas de su vida cotidiana, que a nosotros nos parece muy fácil subir 1 o 2 pisos, para ellos es terrible subir 3 escalones. Claro. Entonces, en esa parte también estamos. Ahí en ese paso 5 solo se sube un piso y se hace ese reentrenamiento en ascenso y descenso. Y súper pegados a los signos de ese paciente. ¿Mm? Y Ujú. a lo que nos refiere el paciente, todo el tiempo le estamos preguntando por dolor, por palpitaciones, por mareo, por fatiga. La escala de Work es, mejor dicho, nuestra amiga aliada. Ok. Y y en el paso 6 ya son 300 metros los que camina el paciente y ya se supone que en este paso ya él podría subir 1 o 2 pisos, aparte de la movilidad articular de 4 extremidades, ¿no? Y pues esto ya se hace, la movilidad, por ejemplo, se hace ya de pie. Siempre se combina con ejercicios respiratorios, se hace mucho énfasis en los ejercicios de respiración diafragmática, porque pues en estos pacientes con esas esternotomías, pues digamos que se disminuye como la compliance y se busca en ellos esa expansión torácica. Tenemos que tener en cuenta el dolor que debe sentir el paciente pues en un posoperatorio inmediato de pues de cualquier cirugía de corazón, pero pues en este caso cuando se las hacen vía abierta, fracturando el esternón. Entonces yo creo que en este caso se evalúa como esa progresión de esa manera. Si usted Sí. toleró el paso 1, sus signos vitales estaban estables, digamos, no presentó síntomas ni nada, pues vamos al paso 2. También es muy importante pues tener el concepto de fisiatría, que también es el que nos da el aval para progresar el paciente. Y por supuesto, por ejemplo, cuando no es un paciente quirúrgico, sino que pues está, no sé, un paciente que hizo un síncope, ¿sí? Ujú. Entonces ya es, se tiene que pues
ver esa parte, lo que diga fisiatría, y pues esa parte del razonamiento clínico de uno tiene que verificar bien la historia clínica, qué exámenes le pidieron, cómo salieron esos exámenes, si salieron mal, qué pasa y cuál es el tratamiento, para saber así si el paciente me va a tolerar o no el paso al que yo lo ponga. ¿Listo? Porque lo que le comentaba, digamos, son pacientes que uno los ve regios, se infartaron y no sé, a los 2 días están bien, se los ve bien, pero resulta y pasa que tienen, mejor dicho, obstruido el 90% de un vaso principal. Entonces, en cualquier momento, pues, es mucho más grave lo que puede ocurrir. Sí, claro. ¿Cuál siente usted que son los desafíos más comunes que se trabajan con los pacientes? Los desafíos más comunes, bueno, digamos que a mí me ha parecido como algo curioso acá, es que uno ve que los pacientes con enfermedades cardiovasculares que ya están bien avanzadas, son pacientes que también sufren de depresión, de ansiedad, precisamente porque dejan de lado el hacer las cosas de la vida cotidiana. Entonces, la parte de la salud mental del paciente es muy importante, porque si él no quiere el tratamiento, si él no colabora en la parte de su rehabilitación, es bien complejo. Cuando no tienen una buena red de apoyo, a veces en un postoperatorio, no sé, al tercer día los bajan a piso y en la tarde los vamos a caminar. Pero entonces, no sé, en la primera caminata, preferiblemente siempre deben haber 2 personas. Y si no contamos como con esa buena red de apoyo, entonces a veces se nos dificulta un poquito eso. Claro. Posterior a los procedimientos, incluso en los pacientes también con fallas cardíacas muy descompensadas, vemos que el estado de alertamiento del paciente no es el óptimo, ¿sí? Entonces, señora. Si bien nosotros podemos hacer ejercicios pasivos, pues necesitamos ese acondicionamiento cardiovascular. Entonces, sí, yo puedo mover al paciente, pero ¿cómo le pido que haga los ejercicios de respiración? Sí. Entonces, eso a veces me imposibilita como avanzar o progresar el paciente. ¿Qué más puede ser? Bueno, los pacientes que les hacen la intervención quirúrgica, pero quedan multisoportados. Entonces, tienen un montón de medicamentos, los tienen que tener sedados, o no están sedados, pero están muy inestables. Entonces son pacientes como que de alguna manera siento yo que se estancan un poco. Y uno se da cuenta que los que más necesitan soportar los primeros días del posoperatorio son los que duran más tiempo hospitalizados después de la cirugía. Otro desafío grande es cuando, digamos, el paciente llega con su condición clínica tan inestable, que de una vez tienen que hacer el procedimiento, tratamiento, y no tiene una preparación o un acondicionamiento previo. Entonces son pacientes que es más difícil el proceso de rehabilitación después. Es más lento, siento yo. Ok. ¿Qué más podría ser? Algo súper importante es que, digamos, el paciente sale, toda la rehabilitación fue súper buena, lo tuvimos caminando, se ayudó con el destete de oxígeno, el paciente ya subía a un piso, pero no siguió rehabilitación cardíaca fase 2. Claro, y son pacientes que los vemos otra vez en la clínica, porque, no sé, les hicieron su cirugía, pero entró en falla cardíaca. Entonces los vemos otra vez allá en la clínica, porque no continúan con su proceso de rehabilitación, no van a sus citas de control, no se toman sus medicamentos, y allá los vemos nuevamente.
Ok, sí señora. Y por último, queremos saber si en este momento se han implementado nuevas tecnologías o estrategias que estén utilizando en el lugar en el que está trabajando. Mm, pues digamos que en la rehabilitación cardíaca, nuevas tecnologías, no, realmente no he visto, pero sí he leído en otros países. Digamos que acá, como se da cuenta, los protocolos son como muy hacia la seguridad del paciente, son, no recuerdo la palabra, eh, como que previenen mucho, son como muy a raya, ¿sí? Sí, sí Pero señora. vemos, por ejemplo, en otros países que utilizan en rehabilitación cardíaca, obviamente como en fase 2 el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el HIIT. Ok, Entonces uno ve ahí, eso también lo vi mucho en la práctica, eh, estudios de otros países, por ejemplo, estudios escandinavos, y trabajan a intensidades de verdad, o sea, trabajan con el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso yo muy creo que a alto. veces ni uno, sí, o sea, ni Sí, es uno lo muy tiene. alto. Y yo leía, sí, entonces imagínense, o sea, eso, ¿sí? Sí, Y lo toleran pacientes. Me imagino que los pacientes que entran a ese tipo de estudios, pues son pacientes que están muy estables, sí, claro. ¿sí? Y que ya llevan cierto tiempo en fase 2 porque la fase 2 son, por ejemplo, acá son alrededor de 72 sesiones. Entonces ya llevan como su tiempito ya en fase 2 inician esos protocolos de alta intensidad. Y realmente, pues, los aspectos positivos que dejaban eran varios. Pues hablaban que, por ejemplo, incrementaba el estado físico aeróbico, como la capacidad cardiovascular, que es lo que se busca, eh, la función vascular la medían, no recuerdo cómo, pero mejoraba y disminuía la mortalidad. Ok. Entonces yo digo, pues pucha, de pronto estamos muy atrasados y somos como a proteger mucho al paciente, pero de pronto sí se puede llevar a más estos pacientes cuando están estables. Claro, están muy conservadores las intervenciones Exacto, que estamos esa es la manejando. palabra. Acá los protocolos son muy conservadores. Bueno, muchísimas gracias, en serio, esta entrevista, pues no, a nosotros nos abre los ojos porque estamos en este momento es viendo solamente la parte teórica, así que Sí, escuchar la experiencia de una persona que ya está trabajando y que ha tenido la oportunidad pues de interactuar con los pacientes y ver las técnicas que más funcionan es increíble, motiva mucho para cuando uno ya llegue al momento de la práctica. no, qué bueno. De verdad que rehabilitación cardíaca es un mundo aparte y es muy bonito, es muy satisfactorio. En cardiopediatría se ve mucho como los mismos pacientes y los papás de los pacientes le agradecen a uno porque es que esos niños literal aprenden nuevamente a respirar, a toser, Claro. a caminar, a subir escaleras, a jugar. Entonces, y en los pacientes adultos el hecho de que, pues pucha, se puedan levantar y no se mareen, no se fatiguen, no haya como esa sensación de falta de aire y que ya se sientan como funcionales, que sí, que vuelvan a hacer las cosas que hacen diariamente, pues para ellos y para uno es demasiado satisfactorio. Sí, muy gratificante. Y qué chévere que están viendo rehabilitación cardíaca desde ya, porque pues cuando yo estudiaba, dimos como un brochazo Ujú. antes de entrar a la práctica, así de teoría, pero pues la estrellada fue dura. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos. Pues ¿Sí o claro, no? Pues imagínate. no. Qué chévere. No, han cambiado muchas Incluso cosas en el una de las pensum. opciones de mejora que nosotros
pues les dijimos a la facultad el día de la última reunión, Ujú. fue eso, que debían enfatizar mucho más en rehabilitación cardíaca. Es un campo demasiado amplio y uno acá de verdad tiene la oportunidad como de expresarse y de interactuar con otros profesionales especialistas en la salud, y uno tiene que tener fundamento para decirle no voy a parar este paciente como usted quiere que lo pare ya, porque es que este paciente tiene esto y esto. O sí, de verdad sí le beneficia hacer una caminata así, o pues X y Y. De verdad es demasiado importante Sí, el muchas papel del gracias. fisioterapeuta, y que digamos uno tiene la posibilidad de estar en todo lado, porque uno ve los pacientes hospitalizados, los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Nosotros desde rehabilitación cardíaca atendemos pacientes con ECMO, con oxigenación por membrana extracorpórea, los pacientes trasplantados de corazón, con cirugías que uno ni el nombre a veces pronuncia. Uf, sí. Entonces es muy chévere. Y pues la parte ambulatoria, que es la de fase 2 y esa continuidad del proceso, a mí me parece súper chévere que uno vea cómo llegó el paciente acá y después verlo por fuera No, claro, es ver demasiado gratificante. todo el trabajo que han realizado y pues cómo se cambia la vida de la persona. Totalmente. Sí, Ay, qué señora. chévere. Así es. Muchísimas gracias, Alison, por esta entrevista. No, Estuvo muy Estefanía, chévere. con mucho gusto. Y pues para lo que necesiten cualquier cosita, ahí estamos.